buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vídeo especial, bonus track. Recordamos que venimos del vídeo 2.10 hablando sobre la frecuencia cardíaca. Hoy vídeo 2.11 donde vamos a hablar de un concepto que es la caña y que está relacionado directamente con la frecuencia cardíaca. El concepto es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este concepto es clave a la hora de valorar la adaptación al entrenamiento. ¿De acuerdo? Este es un concepto que nos va a dar información de cómo nuestro deportista se está adaptando a las cargas de entrenamiento que le estamos proponiendo. ¿De acuerdo? Así que, sin más, empiezo con la explicación. Y esta es especialmente simple. Vamos allí. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se define como la variación en tiempo de la frecuencia de los latidos cardíacos. Y os pongo un ejemplo. Hago un latido cardíaco, otro latido cardíaco, otro latido cardíaco. Muy bien. ¿Qué vamos a analizar en esta variabilidad? Vamos a analizar el intervalo R-R. Esto es el punto R, esto es el punto R. ¿Qué analizamos? El tiempo que transcurre entre latidos. Un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Un ejemplo súper sencillo. Vamos a hacer esta que, por ejemplo, tenga 850 milésimas de segundo y que este de aquí tenga 910 milésimas de segundo. ¿Vale? ¿Qué vamos a obtener a partir de este trabajo? Bueno, a partir de este trabajo vamos a ver cómo interfiere o cómo interviene el sistema nervioso durante los latidos. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener claro es que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es el resultado de las interacciones entre el sistema nervioso autónomo y el sistema cardiovascular. Es decir, ¿qué afectación tiene sobre el sistema cardiovascular el sistema nervioso autónomo? Además, el sistema nervioso autónomo, disculpadme un segundo que lo voy a ir apuntando aquí. El sistema nervioso autónomo es la relación que se produce entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema simpático va a predominar en un estado de actividad y va a tener una relación directa con el catabolismo, mientras que el sistema nervioso parasimpático va a ejercer una mayor actividad cuando esté en reposo y va a tener un carácter anabólico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más que tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo podemos obtener esta variabilidad de la frecuencia cardíaca? Muy fácilmente. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se obtiene mediante pulsómetros. Es decir, yo cojo unos pulsómetros, me los pongo, recuerdo que tienen que ser de banda pectoral para que nos den unos valores fiables y tienen que ser unos pulsómetros lo suficientemente potentes para que tengan lectura de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que no todos ellos la llevan. Entonces, ese primer elemento. Segundo elemento. Estas diferencias, que como hemos visto pueden ser
850, 851, 910, 930, ¿vale? Lo que sea, la duración que sea. Nosotros para analizarlo vamos a tener que hacer una formulación matemática que viene determinada por una matriz o una transformación matemática que se llama la transformada de Fourier, ¿de acuerdo? ¿Dónde está la gracia? Que todos los programas informáticos y todos los analizadores de variabilidad de la frecuencia cardíaca ya tienen, una vez descargas esos datos, esta fórmula aplicada, con lo cual a nivel de preparadores físicos podemos estudiar la variabilidad sabiendo que existe esta transformada de Fourier, pero que no va a tener una aplicación práctica más allá para nosotros de darnos, gracias a esta transformada, el espectro de frecuencias que nos va a permitir saber qué sistema nervioso está en predominio. Y a partir de ahí tomaremos las decisiones adecuadas en relación a nuestro deportista y al entrenamiento que le vamos a prescribir. ¿De acuerdo? Me gustaría, antes de seguir con la explicación de cómo gestionarlo, hacer una pequeña hacer un inciso en cómo vamos a conseguir o cómo debemos realizar la obtención de los datos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Mirad, en el INEF de Barcelona, el doctor Ferran Rodríguez, tristemente fallecido recientemente, y sus colaboradores realizaron un estudio en el que aplicaron el siguiente protocolo. Te levantas de dormir, ¿vale? Vas al baño, haces la micción inicial matutina, vuelves a un espacio donde tengas un poquito de agua y el pulsómetro, coges agua, humedeces la parte de dentro del pulsómetro y te la pones la banda pectoral. Una vez tienes la banda pectoral, esa banda pectoral lo normal es que vaya asociada a un reloj y además para poder hacer este protocolo vas a necesitar un metrónomo. Un metrónomo para poner cada 5 segundos un golpe y poder conseguir una respiración de 12 ciclos por minuto. Es decir, vas a respirar en un minuto 12 veces. Una vez ya has respirado, ya tienes esa frecuencia, lo primero es posicionarte en decúbito supino, que es tumbado en la cama mirando hacia el techo, es decir, esto de aquí, ¿vale? Entonces, en esa posición vas a estar 2 minutos y 50 segundos en una posición de relajación, respirando esos 12 ciclos por minuto. Una vez hayan pasado esos 2 minutos y 50 segundos, vas a apretar el botón y vas a estar 8 minutos tomándote la frecuencia cardíaca con la consiguiente variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo. 8 minutos. Estás en esta posición. Cuando sigue ese protocolo, cuando ya se han terminado esos 8 minutos, lo siguiente que haces es te pones en bipedestación, es decir, la posición en la que estoy yo ahora, y sigues con los 12 ciclos de respiración por minuto y sigues cogiendo la frecuencia cardíaca durante 6 minutos más. Una vez hayas terminado ese protocolo de 8 minutos y el protocolo de 6 minutos, lo que vas a hacer es coger esas bandas y descargarlas. Y ya tienes los elementos básicos para empezar a estructurar el análisis de las variabilidad. ¿Qué nos podemos encontrar en ese espectro de frecuencias? Muy bien. Una vez el programa informático
ha recogido los datos, tú has recogido los datos, los has pasado filtrados por el programa ya te dará los datos con la transformada de Fourier aplicada, ¿de acuerdo? Entonces, tú vas a recibir una información de los componentes espectrales de esa espectro de frecuencias, ¿de acuerdo? Y ahí pueden suceder tres cosas. La primera, que nos dé una variabilidad muy baja, algo que se conoce como very low frequency en inglés, ¿vale? Son frecuencias o variabilidades del rango de frecuencias que van desde 0,003 hasta 0,04 hercios. ¿De acuerdo? En este tipo de variabilidad va a intervenir directamente el sistema nervioso simpático. Es decir, estoy muy alterado, muestran influencias hormonales, hay elementos vasomotores y termorreguladores a nivel de calor corporal, y además existe una influencia de un sistema que tiene un nombre un poco peculiar, que es renina-angiotensina-aldosterona, ¿de acuerdo? Que es un palabra, no os tenéis que preocupar, pero sí que tenéis que saber en cuenta que existe. Entonces, ¿qué pasa? Con las very low frequency, lo que tenemos superactivo es el sistema nervioso simpático. Lo segundo que nos puede dar las frecuencias espectrales, ese espectro de frecuencias, es lo siguiente, que pueden ser low frequency, ¿vale? Que son frecuencias que van entre 0,04 y 0,15 hercios. Aquí la comunidad científica aún está dudando de qué sistema nervioso predomina, con lo cual siguen habiendo muchas dudas. Entonces, aquí vamos a ver sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático. Y finalmente, la tercera cosa que puede pasar es que exista una high frequency, una alta frecuencia de variabilidad, que vayamos a valores entre 0,15 y 0,4 hercios. Aquí lo que sucederá es que la actividad corporal está directamente relacionada con el sistema nervioso parasimpático. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora es cuando viene la magnífica pregunta. Perfecto, Abraham. ¿Y ahora qué? Bueno, pues antes de contestar a la hora qué, me gustaría hacer un pequeño matiz en un concepto. Y es la relación existente entre estas y estas, ¿vale? Entonces, cuando vemos la proporción entre low frequency y high frequency, ¿qué tenemos? Pues vamos a poder obtener de esta relación la influencia vagal, es decir, cuál es nuestra capacidad de relajación en relación con las altas frecuencias y la parte simpática, la parte de catabolismo, la parte de activación motora en las low frequency, ¿vale? Así podemos saber cuál es el equilibrio que se produce entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y ahora es cuando voy a contestar a la pregunta anterior de, perfecto, Abraham, muy bien, pero ¿esto qué nos aporta? Bueno,
Esto es muy simple. Bueno, no lo es tanto, pero lo voy a intentar simplificar. Vosotros hacéis la prueba por la mañana y veis que vuestro deportista presenta very low frequency, es decir, que el sistema nervioso simpático está activado, que hay situaciones donde hay catabolismo, donde existe una activación de muchos elementos del cuerpo y de las capacidades físicas y que las capacidades físicas no se terminan de recuperar bien, ¿de acuerdo? Pues ¿qué sucede? Yo el día o los días que mi deportista presenta unas muy bajas frecuencias, no entreno o hago una carga muy ligera de entrenamiento. ¿Qué sucede cuando yo me encuentro con este tipo de frecuencias? Bueno, pues como la ciencia no ha, de momento, sabido diferenciar exactamente y aún hay en controversia, yo, si es un deportista amateur, jugaría con una carga media. Si es un deportista profesional, yo entrenaría, ¿de acuerdo? Para producir adaptaciones, pero tendría cuidado con el concepto de carga. Aplicaría la carga de forma moderada, ¿de acuerdo? En cambio, cuando mi deportista presenta una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que haría sería, como está en proceso de recuperación absoluto, puedo meterle caña en ese entreno. Para que lo tengáis más fácil, cuando un elemento de la naturaleza se quiere recuperar o está en un proceso de recuperación, ¿qué hace? Estandariza los procesos. Si algo, para que se vaya recuperando, tiene que durar 15 segundos, está 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, de forma que facilita la recuperación de todos los elementos. En cambio, cuando algo está en catabolismo, que está en activación, que está en excitación, está todo el rato 3 segundos, 1 segundo, 10 segundos, 8 segundos, 2 segundos, 1 segundo, 15 segundos, 10 segundos. Existe mucha variabilidad, existe mucha estructuración y mucha diferenciación de esos procesos. ¿De acuerdo? Por tanto, como resumen, very low frequency, intervención del sistema nervioso simpático relacionado, como ya hemos visto, con el catabolismo, sesión de recuperación, no entrenamiento, sesión muy baja intensidad. Low frequency, dudas a nivel científico, bajo mi punto de vista, deportistas profesionales, entrenamos. High frequency, sistema parasimpático, anabolismo, le pego una caña brutal a mi deportista porque sé que la va a poder aguantar. ¿De acuerdo? Vídeo complejo, bonus track, pero un bonus track donde hay que tener los conceptos claros y donde hay que saber aplicarlos con la cabeza y aplicando los métodos y la metodología adecuada para obtener los valores. ¿De acuerdo? Así que dudas, preguntas, elementos que queráis comentar, no lo dudéis, lo dejáis en comentarios y a partir de aquí yo trato de resolver esas dudas lo antes posible. Un fuerte saludo y nos vemos en los próximos vídeos.